Shabbat Shalom, está en la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2, cerca de la entrada de Sabana Hoyo. Esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Estamos contentos porque tenemos una nueva parashá, la parashá número 15, la parashá Bo. Y esta parashá nosotros la encontramos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Y para Bo significa ven o entra, es un buen significado, ven o entra. Hacemos una introducción de lo que hay en estos capítulos y nos dice que las últimas 3 plagas son enviadas sobre Misrayim, sobre Egipto, y fueron langostas que devoraban todas las cosechas y los vegetales. Hubo una oscuridad tangible envolviendo a la tierra y todos los primogénitos de Misrayim, de Egipto, fueron eliminados la medianoche del 15 de Nisan. También Yahweh manda entregar la primer mitzvah, el primer precepto a Israel, establecer un calendario basado en el ciclo mensual lunar. Los israelitas son también instruidos para ofrecer un sacrificio pascual a Elohim, o sea, un cordero o un cabrito que debía ser degollado y parte de su sangre debía ser salpicada sobre las jambas de las puertas de cada casa israelita, para que Yahweh entonces saldee cuando venga a matar a los primogénitos egipcios. La carne asada de la ofrenda también debía ser comida esa misma noche junto con matzá. Matzá es pan ácimo y hierbas amargas. La muerte del primogénito finalmente rompe la resistencia del faraón y literalmente echa a los hijos de Israel de su tierra, y tan rápido que ellos parten sin tiempo para que sus masas leuden, que las únicas provisiones que tienen son sin leudar. Antes de irse, ellos piden de sus vecinos, los egipcios, les piden oro, plata, ropa, vaciando a Egipto de su fortuna. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que ya eso viene desde antes y sabemos el motivo, la razón por el cual ellos estaban pidiéndole a sus vecinos los egipcios que le entregaran todo esto. Entonces los hijos de Israel son mandados a consagrar todos los primogénitos y observar el aniversario del Shemot, del Éxodo, cada año, a través de deshacerse de todo alimento leudado durante 7 días, comiendo matzá y contando la historia del Éxodo, del Shemot, a sus hijos. También son mandados a ponerse tefilín, son filacterias, como un recordatorio del Éxodo y su compromiso para con Yahweh. Prácticamente eso es lo que hay en estos 3 capítulos, 10 al 13, y entramos entonces de lleno a la parashá para discutir un resumen que se hizo de estos capítulos. En el capítulo 10 y versículo 3 nos dice que Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice el Creador, el Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Oiga, Abba se lo estaba diciendo en buenos términos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir con esto? Ya es hora de que tú te detengas, ya es hora de que tú pares, ya es hora de que te humilles. Entonces, ¿tenía el faraón la opción de humillarse? ¿Tenía el faraón la opción de humillarse? El faraón había recibido órdenes desde el Shammai, desde el cielo, para enviar al pueblo al desierto para que este pueblo le pudiera servir al Creador. Entonces, la presión había aumentado cada vez más sobre él. Y pocas personas en el mundo han recibido mensajes tan claros y milagrosos y señales tan concretas desde los Shammai como este hombre. Entonces, lo normal en una situación semejante sería que la persona reconociera la soberanía del poderoso y se humillara ante su mano poderosa. Por eso el Creador le reprocha al faraón por no humillarse ante él. Y entonces esto nos enseña que el faraón era responsable de lo que él hacía y tenía el libre albedrío para elegir lo bueno y lo malo, y él optó por lo malo. Entonces él mismo había endurecido ¿qué? Su corazón. Él no lo obligó a nadie, él mismo lo endureció. Eso lo discutimos en la parashá pasada.
Entonces él mismo había tomado la decisión de no humillarse ante Abba. Por eso él fue reprendido. Si Yahweh hubiera producido todo eso en el faraón, sin que él mismo hubiese podido elegir, pues el mismo Abba no hubiera sido justo al acusarle por ello. Porque ¿qué le estás diciendo? ¿Hasta cuándo? Así que el faraón era el responsable de sus decisiones, tenía la libertad para humillarse si él hubiera querido. Pero ¿qué hizo él? Tomó la decisión equivocada y esa fue su ruina. Cuando el Creador nos habla, Él espera que nos humillemos ante Él. No es que sí, que después... No, Él espera que tú te humilles. Si no nos humillamos ahora, un día Él nos va a reprimir por ello, nos va a reprender por ello. ¿Por qué? Porque Él espera que cada persona se humille ante Él y le obedezca. Y para eso fue creado el hombre. Pero por la libertad que tiene cada persona, muchos deciden no humillarse. Y esa decisión va a ser su eterna ¿qué? Su eterna ruina. O sea que el resultado de no humillarse ante el Creador siempre será la humillación y la ruina. Y el resultado de humillarse ante Yahweh siempre será la exaltación y la salvación. ¿Ven? Si no te humillas, ¿qué vas a crear? Humillación y ruina. Pero si te humillas, vas a tener ¿qué? Exaltación y salvación. Ahora, escoge tú mismo qué es lo que tú has de hacer. Continuamos en el capítulo 10, versículos 16 al 17 y el versículo 20, donde dice: entonces Faraón llamó apresuradamente a Moshe y a Aarón y dijo: he pecado contra el Creador vuestro Elohim y contra vosotros. Ahora pues os ruego que os perdonéis mi pecado solo esta vez. Mire como él dijo, solo esta vez. Y que roguéis al Creador vuestro Elohim para que quite de mí esta muerte. Versículo 20 dice: pero el Creador endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Hay arrepentimiento ficticio. Cuando las langostas vinieron sobre Egipto y se comieron todo lo que podían, el alma del faraón se debilitó. Llamó a Moshe y a Aarón y reconoció que había pecado contra Yahweh y contra ellos, y les pidió perdón por su pecado y por la ayuda de ser liberado de la plaga de las langostas. Luego la Torá dice que el Creador fortaleció el corazón del faraón para que él pudiera hacer lo que realmente deseaba. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, de labios me honran, pero su corazón está bien lejos. Y eso mismo fue lo que él estaba haciendo. O sea, él no quería enviar a los hijos de Israel. En el texto hebreo no está escrito que el Creador endureció su corazón, sino que lo fortaleció. Y eso se llama Vayehasek. Vayehasek, que viene de la raíz Hasak. Y Hasak es fuerte. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que el arrepentimiento del faraón solo era ficticio. Solo se arrepintió en la superficie de su alma para obtener beneficios propios y ser liberado de la plaga. Pero cuando la plaga desapareció, su corazón seguía siendo igual. Volvió a lo mismo. No se arrepintió. O sea que su arrepentimiento no había salido de su corazón, sino de ¿qué? De su alma. No era profundo. No había cambiado la actitud en lo más íntimo. Hay muchas personas que vienen al Creador cuando las cosas le van mal, para pedir ayuda, para buscar beneficio. Si tú me libras de esto, si tú me das esto, si tú me ayudas en esto. Y cuando ve que el poderoso lo hace, se olvidan. Y por eso la Escritura tiene un texto que nos dice: es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque Yahweh no tomará por inocente al que tal cosa haga. No prometas lo que no vas a cumplir, porque te estás olvidando de algo. Te estás olvidando que lo que tú prometes, las promesas que tú haces, Yahweh tiene un libro de las memorias. Y eso va a ir escrito ahí en el libro de las memorias. Y si lo haces en oración en final,
Dice la Escritura que esas oraciones suben arriba a la presencia de Él, delante de Él. Entonces, ¿para qué estás pidiendo ayuda? Si no vas a cumplir con lo que estás prometiendo. Por eso te dice, antes de tú hacer una oración de esa magnitud, primero piensa las cosas y analízalas bien. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? Por eso Yahshua dijo, ustedes piden y piden mal, porque no saben a veces ni lo que piden. Porque el ser humano es un ser cambiante. La Torah lo dice, que sus pensamientos son como la marea de la mar. Van y vienen. Hoy soy, mañana no soy. Hoy estoy caliente y mañana estoy frío. Y la Escritura también nos dice a nosotros, o te mantienes caliente o entonces quédate frío. Porque si vas a estar en ese cuento de allá acá, porque tibio, yo te voy a vomitar. Entonces, saben que su estilo de vida no está de acuerdo con su Creador. Y por eso sienten la necesidad también de confesar sus pecados y pedir perdón. Ay, yo sé que estoy mal. Yo sé que lo he hecho mal. Pero ¿qué pasa? Su solicitud de perdón es solo condicional. Lo hacen con el fin de quedar bien y esta vez con Yahweh para obtener ¿qué? Una ayuda momentánea. No para cambiar su vida por completo y dejar de hacer lo que les interesa a ellos mismos. Su corazón no está entregado al poderoso. Solo buscan ¿qué? Su propio interés. Cuando luego el Creador les ayuda, ¿qué ellos hacen? Se apartan. ¿Por qué? Porque su corazón nunca fue cambiado. No hubo arrepentimiento de verdad, solo fue ficticio. Entonces el poderoso no es un plomero que se llama cuando hay una inundación en la casa, y es un padre y es un jefe que hay que obedecer en todo y no solo cuando las cosas van mal. Ay, me está pasando esto, Yahweh, y Yahweh viene y ayuda. Lo llama. No 911, línea del Shammai, e inmediatamente. Y después ya se arregló todo, ya yo volví ya. Pues entonces la gente vuelve ¿qué? A lo mismo. ¿Por qué? Porque su corazón no está entregado al poderoso. Solo lo buscan ¿por qué? Por su propio beneficio. Entonces cuando el Creador no les ayuda, se apartan. ¿Por qué? Porque su corazón nunca fue cambiado, no hubo arrepentimiento de verdad. Entonces, deja de vivir para ti mismo, deja de decidir cuándo vas a hacer caso al Creador y humilla tu corazón para estar a cuentas con Él cuando las cosas van mal y cuando todo te vaya bien. Arrepiéntete de verdad, que Yahweh entonces te dé revelación para entender este mensaje que te estoy llevando. Continuamos en el capítulo 10, versículos 24 al 26, nos dice: entonces llamó Faraón a Moshe y le dijo: id, servir al Creador, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí. Qué listo, ¿verdad? Tú vas, pero tienes que regresar. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros, pero Moshe le dijo: tú también tienes que darnos sacrificio y holocausto para que lo sacrifiquemos a Yahweh nuestro Elohim. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Creador nuestro Elohim, y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Yahweh hasta que lleguemos allá. ¿Con qué se puede servir al Creador? ¿Con qué podemos servirle a Yahweh? El faraón finalmente dio permiso para que los hijos de Israel pudieran salir a servirle a Yahweh en el desierto. ¿Pero qué pasó? No permitió que se llevaran los animales ni sus bienes. Entonces Moshe no se dejó engañar con esta astucia, y no era suficiente tener solamente las familias consigo en el servicio divino. También había que llevar ¿qué? Animales, porque ¿qué iba a sacrificar? Esto nos enseña que para servir a Yahweh no es solamente suficiente que solo los hombres lo hagan. Hay que llevar su familia consigo al servicio divino. Las fiestas de Israel no son solo para los varones, según el capítulo 10 y versículo 11, sino para jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, niños y niñas, según el capítulo 10 y versículo 9. O sea que en las fiestas tienen que estar todos, y todos tendrán que sentir la alegría y la satisfacción de esa celebración.
Si hay una celebración donde uno de esos grupos no pueda sentirse alegre, pues entonces no podrá ser una fiesta para el Creador. Además, no es suficiente servir al Creador solo con ¿qué? Con instrumentos, cantos y danza. Tiene que haber una entrega total. Y esta entrega total tiene que incluir absolutamente todo. O sea que Moshe pidió todo lo que pertenecía a los hijos de Israel con el fin de entregar todo al Creador. Sin una entrega total no podrá haber un servicio correcto a Yahweh. Por eso no podemos venir y comenzar a adorar y quedarnos mirando para aquí o mirando para allá, o que de momento se nos va nuestro pensamiento y nos vamos a la Lalandia. Y Yahweh está ahí de frente y dice, yo estoy aquí, y tú vagando en el desierto. Por eso tenemos que venir a hacer un servicio con una entrega total. ¿Por qué? Porque Él merece todo. No se puede retener nada a la hora de servirle. Moshe, ¿qué estaba pasando con él? Él no estaba hablando palabras astutas o mentirosas con el faraón. No dijo que ni una pezuña podía quedarse en Egipto. ¿Con el fin de qué? De escaparse con todo. Era verdad lo que dijo. Que a la hora de servir al Creador hay que estar dispuesto a entregarle ¿qué? Todo. Y para que nuestras vidas puedan llegar a servirle a Yahweh correctamente, tenemos que entregarle todo, no solo nuestros cuerpos, no solo nuestra familia, no solo nuestras alabanzas, no solo nuestro tiempo, sino todos nuestros bienes. Ni una pezuña podrá quedarse atrás cuando se trata de nuestra entrega al servicio divino. Si no estamos dispuestos a darle todos nuestros bienes materiales y todo nuestro dinero, no podremos servirle. ¿Por qué? Porque Él podría pedir cualquier cosa nuestra y tenemos que estar dispuestos a entregárselo en sacrificio. Y así habrá una fiesta ¿de qué? De mentira. Una fiesta de verdad. Si no has experimentado la felicidad en tu relación con el Poderoso, es porque no le has entregado todo. Y si retienes algo en tu entrega, tu sacrificio no va a ser aceptado por Él. Y no vas a poder experimentar la felicidad en tu alma. Podrás tú matarte laborando, haciendo esto, haciendo aquello, pero al final, ¿qué dice? ¿De qué le sirve al hombre tener, verdad, y reunir todo el oro del mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a acumular riquezas en esta tierra? Dice la Escritura, donde la polilla y el orín corrompen. Tenemos que hacer ¿qué? Tesoro en los shamayim, no en la tierra. Continuamos en el capítulo 12 y versículo 19. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. ¿Para qué sirve dejar de comer levadura? ¿Para qué sirve? El mes de la espiga tierna, que en hebreo se llama Javid, fue consignado como el primer mes del año para los hijos de Israel. Y ese es el mes ¿de qué? De la redención. Y en ese mes fueron liberados nuestros padres de la esclavitud del faraón y del trabajo forzoso en Egipto. Y en ese mes será redimido Israel de nuevo. Para conmemorar la liberación histórica y para proclamar la liberación futura final, Yahweh instituyó la fiesta de la Pesach, de la Pascua. Pascua y en hebreo Pesach, con acento en la E. Inmediatamente después de la Pesach viene una celebración de una semana llamada la fiesta de los panes sin levadura, en hebreo Hag Hamatzot. Durante esa fiesta está estrictamente prohibido poseer, tener y comer algún producto de cereales que haya sido leudado. ¿Por qué? Porque toda la celebración de Pesach y Hag Hamatzot está llena ¿de qué? De simbolismo que hablan de la primera y la segunda redención. No podemos olvidarnos de eso. Tenemos que tener eso ¿qué? Presente en nuestras vidas. Por lo tanto, la levadura, el pan leudado, tiene que
un simbolismo con un mensaje profundamente importante. El que no respeta la norma de no comer levadura durante esa semana de celebración perderá su derecho de pertenencia al pueblo elegido que reinará sobre el mundo venidero, sea extranjero o nativo de la tierra de Israel. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de la prohibición de comer la levadura? En las Escrituras, la levadura es un símbolo de la mala inclinación, el pecado, la contienda, el orgullo, la falsa enseñanza. Así que cuando los hijos de Israel y todos los injertados de entre las naciones limpiamos nuestras casas antes de Pesaj, buscando y eliminando todo rastro de levadura, es porque estamos proclamando que no queremos tener nada que ver con estas cosas en nuestras vidas. La liberación de la levadura espiritual es una parte muy importante de la última redención que tendrá lugar cuando el Mashiach regrese en esplendor. Entonces seremos libres del Yeser Hará, de la mala inclinación, del pecado. ¿Para qué? Para siempre. Pero antes de que suceda, tenemos la obligación no solamente de limpiar nuestras casas antes de Pesaj, sino también hacer lo mismo en nuestras vidas personales. ¿Hacer qué? Hacer una introspección. Entonces, lo que aprendemos de la obligación de no tener nada que ver con la levadura durante una semana al año, y con una semana y la gente se queja, es que nosotros tenemos que ser meticulosos para dejar que Yahweh nos limpie de todo pecado, de todo orgullo, de toda contienda, de toda falta que enseñanza todos los días de qué? De nuestras vidas. Si comemos algo leudado durante los 7 días de Hag HaMatzot, vamos a perder el enlace espiritual entre nuestras almas y el pueblo elegido. A menos que haya un arrepentimiento sincero. Ay, Abba, no me di de cuenta. Por eso nos manda a nosotros que tenemos que estar meticulosamente. Entonces, de la misma manera, si comemos del pecado, es decir, si nos alimentamos de lo que produce el pecado en nuestras vidas, igualmente seremos privados de la vida eterna que está preparada para todos en el Mashiach Yeshua. Así que no tomes a la ligera las normas para las fiestas de los panes sin levadura. De igual manera, no tomes a la ligera el pecado, lucha contra él, clama al Shamayim. ¿Para qué? Para ser liberado de todo lo que el Creador considera levadura en tu alma. Y no te des por vencido, sigue luchando con el deseo de que todo salga y tendrás parte en la resurrección cuando venga el bendito y Kadosh sumo Cohen celestial que quita el pecado del mundo. ¿Y ese es quién? Yeshua HaMashiach. Que Yahweh entonces te prospere en tu limpieza, que estamos ya cerquita por ahí. Continuamos en el capítulo 12 y versículo 23. Dice: pues el Creador pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, o sea, en los marcos, para en el tiempo de hoy, ¿verdad? Acabar en los marcos, en los 2 postes de la puerta, el Creador pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. ¿Quién hirió a los egipcios? ¿Quién hirió a los egipcios? La Torá dice que el Creador iba a pasar por Egipto y herir a todos los primogénitos. La única manera de ser protegido de esa muerte fue a través de la sangre del Cordero. La sangre del sacrificio del Cordero liberaba a los primogénitos de la muerte. Y los primogénitos representaban a todo el pueblo. O sea que el simbolismo con la muerte de Mashiach, de Yeshua, es muy claro. Por medio de su sangre somos liberados de la muerte eterna. Todos los que aplican su sangre de manera espiritual por medio de la fe no sufrirán la muerte segunda, sino que tendrán que parte en la resurrección y vida eterna. Ahora, la pregunta surge: ¿quién hirió a los egipcios? ¿Fue quién? ¿El Creador, Hasatán o otro ángel? En este versículo está escrito que el destructor iba a entrar en las casas para matar. Entonces, ¿quién es el destructor?
¿Quién es ese destructor? Otros textos nos van a dar respuesta. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 15 al 16. Está escrito: y envió Elohim un malach a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Creador y sintió pesar por la calamidad. Y dijo al ángel destructor: basta, detén ahora tu mano. Y el malach, el ángel de Yahweh, estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al malach de Yahweh que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de cilicio cayeron sobre sus rostros, según, ¿verdad? Segunda Samuel también 24:16. Este texto nos revela que hay un ángel llamado ángel destructor, o el ángel que destruye. Se llama Malach Hamashit en hebreo, Malach Hamashit, que también es denominado, ¿verdad?, como el ángel del creador, Malach Boré, porque eres el creador. O sea que en el texto de Shemot de Éxodo que estamos estudiando ahora, es mencionado solo como ¿qué? Como el destructor, Hamashit, pero deduzco que se trata del mismo. Pero no dice el texto sagrado que el creador iba a herir a los egipcios. ¿Cómo es que entonces luego dice que es su ángel, que es su malach? Esto nos enseña tres cosas. Número uno, que el creador opera a través de ¿quién? De sus emisarios, de sus ángeles. Cuando un emisario opera, es como si el que le ha enviado lo hiciera. Y su obra es contada como la obra del emisor. Entonces fue el creador quien hirió a los egipcios por medio de su ángel llamado el destructor, llamado el Hamashit. Número 2 nos dice que el ángel destructor no es Hasatán, porque es llamado el ángel de Yahweh, el malach de Yahweh. Y aunque Hasatán sea un ángel creado por el poderoso, nunca es llamado un ángel del creador en las escrituras. Y a pesar de que sea un ángel rebelde, tendrá que seguir cumpliendo los propósitos de Yahweh. O sea que él no puede hacer nada sin el permiso del Todopoderoso. Eso lo vemos nosotros ¿en dónde? En el libro de Job. No hay dos dioses, uno bueno y uno malo, solo hay uno, el Altísimo, que domina sobre todo. ¿Cuántos lo creen así? Lo creemos así. Y número 3 dice que el ángel del creador no es el Mashiach, porque el Mashiach no es un destructor, sino que es un ¿qué? Un salvador. O sea que simbolizado por ¿quién? Por el cordero sacrificado y comido en Pesach. Así que bendito sea Yahweh por la sangre del cordero que liberó de la muerte en nuestra primera redención y también nos liberará de la muerte en nuestra segunda redención. Bendito el poderoso. En el capítulo 12 y versículo 48 dice: pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua, la Pesaj, al Creador, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. ¿Quién tiene el derecho de participar del Cordero? El sacrificio de la Pesaj tiene un mensaje sumamente poderoso. En primer lugar, fue dado ¿a quién? A los hijos nativos de Israel, con el fin de recordar lo que pasó en la primera redención. El sacrificio de Pesaj solo se puede hacer cuando hay un templo en Jerusalén. Y solo se puede comer en Jerusalén por los que son de la circuncisión de la carne. Por eso, lo que se celebra hoy en día no es un verdadero Pesaj, sino que un recordatorio de Pesaj. Explicamos. Como no hay templo, no hay Mishkan, no se puede sacrificar corderos. Está prohibido sacrificar a Yahweh fuera del templo. En segundo lugar, el sacrificio de Pesaj está hablando de la muerte del Cordero del Todopoderoso, el Mashiach, que sufriente, hijo de Yosef. O
O sea que el paralelismo entre una cosa y otra es muy claro. Y al estudiar las leyes de Pesaj podemos conocer la profundidad del sacrificio del Mashiach y sus consecuencias. Y vamos a tocar un punto aquí. La Torá regula que ningún incircunciso en la carne podrá comer de un cordero sacrificado en el Mishkan como Pesaj. ¿Por qué? Porque Pesaj se refiere al mismo cordero. Si un no judío desea comer del cordero, tendrá que hacerse judío primero junto con toda su familia. Y esta es la ley del Creador para el sacrificio de Pesaj. Entonces, esto nos enseña que la puerta está abierta para cualquier gentil para hacerse judío, si tiene ese deseo. Estamos hablando del judío. Pero vamos a hablar ahora, un no judío no tiene el derecho de comer un cordero sacrificado como Pesaj. ¿Por qué? Porque hay un mensaje muy importante en esto. Como he dicho antes, hay un simbolismo muy profundo en esta celebración. Por un lado habla de ¿qué? De la primera redención, ¿en dónde? ¿Y de dónde? De Misrayim, de Egipto, pero también habla proféticamente de la segunda resurrección, la del Mashiach, que está dividida en 2 eventos con 2000 años de lapso de tiempo entre ellos. O sea, que cuando el Mashiach fue sacrificado y levantado de entre los muertos, se creó la base jurídica para la redención final. Porque ¿quién fue el Cordero? Yeshua. Todavía no hemos visto la segunda redención, la segunda venida, la final. ¿Por qué? Porque el Mashiach no ha sido revelado en esplendor para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Pero hay una posibilidad de obtener y experimentar una primicia de la gran redención futura que nosotros estamos esperando. O sea que por medio de las leyes de Pesaj, la Torá nos muestra quién podrá ser parte de la última redención. ¿Me explico? Tenemos un cordero de Pesaj sacrificado en el templo en Jerusalén. De la misma manera tenemos un cordero de Pesaj que fue sacrificado en el Monte de los Olivos, fuera de Jerusalén, hace casi ¿qué? 2000 años. Entonces, luego tenemos la obligación para los circuncisos de comer el cordero de Pesaj. El que no come del cordero, pudiendo hacerlo, será cortado de su pueblo y tendrá que llevar su pecado, según el libro de Números, capítulo 9, versículo 13. También tenemos la obligación de tener la circuncisión en la carne para poder comer del cordero sacrificado. Ninguno que no haya sido circuncidado en la carne podrá comer del cordero. Entonces, si hacemos ahora un paralelismo entre el cordero de Pesaj y el Mashiach, podremos entonces llegar a la siguiente conclusión, porque la gente va a estar con los ojos así abiertos. Como ningún incircunciso podrá participar del cordero de Pesaj, así ninguno que no haya sido circuncidado en su corazón podrá participar del cordero del Todopoderoso. Como los que no participan del cordero de Pesaj, pudiendo hacerlo, entonces son cortados de su pueblo. Y así todos los que no participan del cordero del Todopoderoso perderán su salvación y el derecho de ser parte del pueblo elegido en el mundo venidero. Porque la Escritura dice que el pueblo escogido son aquellos que, ¿verdad?, aceptaron a Yeshua HaMashiach como el Cordero de Yahweh. Así que Yahweh nos da espíritu de revelación para ver todos los detalles de Pesaj y aprender todas estas cosas que hay que hacer en Pesaj. Porque nuestra próxima Pesaj quisiera que fueran ¿dónde? En Jerusalén. Capítulo 3 y versículo 9 dice: y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la Torá del Creador esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Creador de Misrayim, de Egipto. ¿Cómo podemos entender el paralelismo entre los dos mundos? La Torá ordena a los hijos de Israel poner señales en el brazo y entre los ojos. Y el texto hebreo no dice como una señal, como una ot, sino para una señal. Lo cual nos da a entender que no se trata en primer lugar de un simbolismo, sino algo invisible, sino de algo muy concreto, algo físico. Con otras palabras, el Creador ordena a los de la circuncisión poner señales físicas en el brazo y en la cabeza para recordar.
También estas señales sirven ¿para qué? Para algo más profundo. Lo que el Creador hace, lo hace en diferentes mundos a la vez. Las cosas materiales son el resultado de las cosas celestiales. Y las cosas materiales hablan de las cosas celestiales. También hay una relación espiritual entre lo material y lo espiritual. Y de esa manera lo material no excluye lo espiritual y lo espiritual no excluye lo material. O sea, que el hecho de que este mensaje tenga una dimensión espiritual no quita su importancia material. Y como hay una conexión entre lo material y lo celestial, los que se ponen los tefilín, las filacterias en el brazo, en la frente, tendrán una conexión con lo celestial a través de ellos. Y una cosa no elimina la otra. O sea que los dos mundos viven paralelamente y no se contradicen. Entonces de esto podemos aprender una lección de todo lo que sucedió en la primera redención. Lo que pasó entonces pasará en la segunda redención, la redención final. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo entre las dos redenciones. El faraón simboliza ¿qué? El príncipe de este mundo, que es ¿quién? Hasatán. Egipto simboliza el sistema del mundo actual. Y los hijos de Israel simbolizan a todos los hombres. Y la esclavitud física simboliza la esclavitud del hombre bajo el pecado. O sea que Moshe fue el primer redentor y el Mashiach es el segundo. Conclusión, el Mashiach nos va a liberar del poder del mal para llevarnos a la libertad eterna. Así que bendito sea el Todopoderoso por el Redentor que vendrá, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.